¿Puedo comenzar? ¿Puedo arrancar? Ustedes me Sí, dicen. doctor. Sí, doctor. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es el doctor Iván Ramos, médico gastroenterólogo de profesión, especialidad en ultrasonido endoscópico, especialista también o interés en enfermedad inflamatoria intestinal, presidente de la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Y para mí siempre es un honor tratar de alguna forma retribuir lo que la facultad me enseñó y una de las razones por las cuales estoy aquí parado, y el espacio que me da Enrique para dedicarles por lo menos unos minutos a orientarlos o enredarlos sobre uno de los temas claves o que se van a convertir claves en la gastroenterología para ustedes, que es la enfermedad inflamatoria. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, en cuanto a la enfermedad inflamatoria, que deben conocerla como enfermedad inflamatoria, porque realmente no hay dos fenotipos, hijos míos, hay seis, siete fenotipos. Sin embargo, los fenotipos que ustedes conocen es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa inespecífica, pero es una enfermedad que en todo ámbito, desde el punto de vista de la fisiopatología, medicación, estudios diagnósticos, follow-up, manifestación de enfermedades intraintestinales, manejo de la enfermedad en condiciones específicas como embarazo, atención primaria y IBD están en constante evolución y cambio, y es una enfermedad que es una de las que más reporta actualización en sus guías de manejo, tanto internacional como nacional. Ya comenzamos a hacer la primera actualización de nuestras normas de manejo para enfermedad inflamatoria intestinal. Es una de las pocas, cuidado que la única. Bueno, hepatitis, creo que hepatocarcinoma, pero una de las pocas patologías en gastroenterología que tenemos normativas nacionales con mesas de trabajo y desarrollo de la guía utilizando estándares, protocolos y formatos internacionales de mesa de trabajo, nivel de evidencia, grado de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya hay que actualizarla, pero sepan que tenemos normas nacionales. Este va a ser el bracket que vamos a tratar de definir rápidamente con ustedes, pasando por definición, epidemiología, etiología, diagnóstico, y creo que me voy a quedar en el 5, 6 y 7. No es relevante realmente para ustedes, deben tener una idea clara, pero ustedes en este nivel lo único que tienen que intentar es dominar la fisiopatología la clínica y el diagnóstico. La colitis ulcerosa, yéndonos tradicionalmente por los dos fenotipos tradicionales, tengan la plena garantía y seguridad o confianza de que pueden interrumpirme en cualquier momento. Es un poco más difícil a nivel digital, pero pueden interrumpirme en cualquier momento para hacer esto algo, meterle algún componente de discusión en vez de una oratoria. Pero la colitis ulcerosa, que es la más importante de las dos para ustedes, ¿por qué? Porque es más frecuente en una relación 3 4 a uno, es una enfermedad crónica. Esto no se cura, solo se puede controlar. En donde hay inflamación de la mucosa colónica. Tradicionalmente, la colitis ulcerativa solamente afecta la primera ecocapa o la capa de la mucosa. No es tan cierto. Ya se ve por ultrasonido intestinal que hay un compromiso también que se puede valorar a nivel transmural, pero para términos académicos, la colitis ulcerosa solamente afecta a la mucosa. No hay evidencia de granulomas en la biopsia, eso se ve en el Crohn. Sin embargo, también tienen que tener la connotación que las biopsias tradicionales endoscópicas no logran profundizar hasta donde están los granulomas, que es en lo profundo de la submucosa. Así que no vas a encontrar estudios histológicos en una unidad de endoscopía en donde te hablen de granulomas no caseosos, puesto que las biopsias que yo tomo con mis forceps no profundizan en el tejido donde están estas alteraciones histológicas. Esto lo ve en la pieza quirúrgica que reseca el cirujano por una estrechez inflamatoria por un Crohn. Ahí sí van a ver los granulomas en todo el espesor de la pared intestinal.
eh, afecta el recto, prácticamente esto es una condición sine qua non, siempre el recto va a estar afectado de colitis ulcerosa, y en grado variable el resto del colon, pero de forma continua. Este es otro punto clave. La colitis ulcerosa es continuada. La enfermedad de Crohn es parchada y va desde el recto de forma retrógrada o de forma proximal, realmente es el término correcto, ¿ok? Caracterizada por exacerbaciones y remisiones y de curso variable. Crohn y Cushing comparten esas mismas características. La enfermedad de Crohn, que es la otra cara de la moneda, aunque les digo que realmente, para términos académicos, ustedes deben saber Crohn y Cushing, pero sepan que el fenotipo va más allá de solamente dos. Hay cinco, hay siete fenotipos diferentes, en las cuales esta entidad es crónica también, no curable, pero su compromiso inflamatorio es transmural. Tú puedes ver la inflamación por vía laparoscópica desde afuera, como puedes ver la inflamación por vía endoscópica. ¿Ok? Ambas surgen de la interacción de factores genéticos y ambientales. Hay la predisposición genética en un porcentaje significativo de la población, pero de ahí a que desarrollen la enfermedad, pues hay que pasar mucho tramo. No se reconocen exactamente cuáles son los factores ambientales, pero se sabe que para que haya la enfermedad que ocurra, debes tener la predisposición y debe ocurrir una serie de factores gatillantes ambientales en un orden de eventos desafortunados para que ocurra la enfermedad. No sabemos exactamente la secuencia de los intervalos, pero se sabe que la exposición antibiótica, la exposición a agentes infectantes gastrointestinales, uso de antiinflamatorios, pueden darse en una forma, en una secuencia, por ejemplo, exposición a antibióticos en el primer año de vida, luego una salmonelosis a los 4 años por un raspado, luego un rotavirus a los 7 años, y agarras una E. coli diarrea de viajero en México cuando cumpliste 17 y ¡pam! El desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal a los 19 años, ¿ok? Es más o menos como debe ocurrir. Es una serie de pasos desafortunados, ¿ok? En el Crohn, a diferencia del CUSI, el CUSI es colon, los últimos metro y medio de carretera. La enfermedad termina en el recto y comienza en el recto y termina en el ciego antes de la válvula ileocecal, mientras que el Crohn es de la boca hasta el ano. Puede comprometer todo el tubo digestivo, pero de forma parcheada o no continua, ¿ok? Ambas pueden tener manifestaciones extraintestinales, no solo Crohn, solo que en Crohn son más vistosas y más dramáticas, pero ambas pueden tener manifestaciones extraintestinales. ¿Cuáles son las manifestaciones extraintestinales? Metástasis inflamatorias en otros órganos, aparatos o sistemas. Dícese articulaciones, piel, globo ocular, hígado, vía biliar, entre otros. ¿Ok? Puede iniciarse a cualquier edad, ¿ok? También puede tener curso variable, progresivo, y hay lo mismo, periodos de exacerbación y de remisión. Antes te me decía que habían dos picos de incidencia, que es lo que ustedes tienen. Para términos académicos, creo que todavía estoy un poquito obligado a decirles que hay tradicionalmente dos picos. El pico a la edades tempranas, que es antes de los 20 años, usualmente más en hombres, es un curso más desfavorable. Cuando la enfermedad inicia más temprano, el curso es más severo. Hay un segundo pico en la cuarta, quinta década de vida, 50 años de edad más o menos. Es un segundo pico en donde la enfermedad, tanto Crohn como CUSI, tiene un comportamiento un poquito menos agresivo, un poquito más benévolo. Realmente el concepto actual es que la incidencia es a lo largo de todos los grupos etarios, ¿ok? Y esto que veíamos antes, ahora vas a ver simplemente un gran domo, ¿no? Que afecta de forma sistemática todas las décadas de vida, ¿no? Pero por ahora sigamos con el concepto este hasta que me permitan actualizarles el concepto, ¿ok? El- Dígame, te escucho, Diego.
tracto digestivo. Sí. Ok, ambas. Ambas tienen lo que se conoce como manifestaciones extraintestinales. Esto es una enfermedad del tubo digestivo. Pero con el paso del tiempo, los pacientes con Crohn, como de CUSI, más en Crohn y más vistoso en Crohn, pueden afectar otros órganos diferentes al tubo digestivo. Específicamente hablando, órganos, aparatos y sistemas más frecuentes son las articulaciones, ¿ok? Luego viene la piel y luego vienen en distribuciones más o menos simétricas el globo ocular, las vías biliares y el hígado, ¿ok? No sé si me expliqué. Ok, exactamente. Se manifiesta en ambas, pero más frecuente. Es que el Crohn es más recalcitrante, tiene un comportamiento más agresivo, por lo menos en el continente, ¿ok? Y por eso es más frecuente tener entonces, además del tubo digestivo, además de tener Crohn colónico intestinal, tienes una cloranitis esclerosante primaria, tienes más artropatía periférica, tienes una columna en bambú, tienes epiescleritis, ¿ok? Ok. Desde el punto de vista epidemiológico, comenzó en países industrializados, ¿no? Antes se llamaba países del primer mundo, realmente a los aliados de Estados Unidos, y los países del segundo mundo eran los aliados rusos o del eje, y entonces no, los que no estaban ni de un lado ni del otro lado, es decir, los neutrales, le determinaron países de tercer mundo. Ese concepto quedó mal acuñado, con un término despectivo o negativo, porque los países tercermundistas, que eran los neutrales, no estaban desarrollados o no era, o eran países no industrializados. Entonces después eso quedó, el tercermundismo quedó relegado y luego vino países en vías de desarrollo. Anyway, cuento largo, cuento corto, los países industrializados comenzó la enfermedad. El primer caso lo reportó Sir Walter Wilkes de colitis ulcerosa en la segunda mitad del siglo XIX. Y toda esta columna ascendente en rojo fueron los países industrializados, básicamente Estados Unidos y Europa. ¿Con qué? Con el desarrollo socioeconómico y el desarrollo humano de países de economías emergentes, que ya no son emergentes, ya son potencias, dígase China, dígase India, dígase América Latina, comenzó entonces un comportamiento muy similar en la segunda mitad del siglo XX de estas enfermedades en cuanto a incidencia y prevalencia. Y nosotros nos estamos comportando como se comportaron estos países industrializados en el siglo pasado. ¿Ok? Todavía la incidencia está en incremento en los países mal llamados países de primer mundo. Y vamos a decirle países septentrionales. ¿Ok? Por eso es que ustedes escuchan, no, que esto es un problema septentrional, esto es propio de países industrializados, de primer mundo, países nórdicos. Y sí es cierto, por una gran cantidad de décadas fue un problema de países septentrionales como Canadá, Estados Unidos, Europa y el norte de Europa. Sin embargo, desde el siglo pasado hay un incremento franco en la incidencia en nuestros países y en algún momento llegaremos a tener los niveles de incidencia y prevalencia que tienen ellos. En algunos países ha llegado un plató en cuanto a la incidencia y prevalencia, como en Holanda, pero todavía en la mayoría de los países europeos y Estados Unidos, la incidencia sigue incrementándose, lenta pero segura, igual que nosotros acá. Estudios epidemiológicos que intentan determinar la seroprevalencia de la enfermedad a nivel mundial, obviamente, tradicionalmente es una enfermedad septentrional, nórdica, alejada del Ecuador. Canadá y Alaska por su lado, y en Europa todo lo que es estados nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Suiza, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Italia, son países que concentran
una alta incidencia de la enfermedad. Y obviamente septentrionales también, no vamos al otro lado como Australia y las islas o los países alrededor. Entonces, ¿cómo es la epidemiología a nivel latinoamericano? Bueno, estos estudios todavía están de peso. Moreira intentó hacer un estudio retrospectivo para ver el comportamiento en vías de desarrollo y lo hizo en Brasil con una corte de más de 185.000 pacientes y encontró entonces prevalencias de 80 y de 46 por cada 100.000 habitantes, un cuanto inferior a los países septentrionales, pero muy por arriba de lo que pensábamos que íbamos a encontrar. Y la relación en Brasil es más o menos 60-40, 60% colitis ulcerosa, 40% enfermedad de Crohn. Cuando intentamos extrapolar, Moreira logró demostrar que año tras año la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Crohn en Brasil ha ido en constante aumento. Kotzer hizo algo todavía más atrevido en base a la literatura que había. Miren la cantidad de estudios que intentaron incluir por las diferentes bases de datos y al final nos quedamos con un puñado de estudios debido a que no pasaban el escrutinio de la calidad y la metodología. Sin embargo, a pesar de todo, logró demostrar específicamente que tanto la incidencia como la prevalencia de tanto Crohn como CUSI a nivel latinoamericano es una patología que va en franco ascenso, como el comportamiento global. Y tenemos muy buena data de América del Sur, malísima en América Central. Curiosamente, en Colombia la relación colitis ulcerosa Crohn es bien elevada, casi de 4,8 a 5,8 por cada caso de Crohn. En Panamá los estudios preliminares nos indican más como Chile, ¿no? 1,9, 3, prácticamente 2 a 3 casos de CUSI por cada caso de Crohn. En el continente predomina más o la relación CUSI-Crohn está elevada. En el Caribe y en las islas del Caribe, su historia, su trascendencia y la genética y los pobladores o los migrantes que colonizaron estas islas, usualmente de las coronas europeas, el Crohn que vemos en República Dominicana, en Barbados, Bahamas, es mucho más elevado, mucho más Crohn que CUSI, y la enfermedad de Crohn es severa, ¿ok? Eso es interesante que lo sepan. En el continente hay más CUSI, doctor, en las islas del Caribe hay más Crohn. Esto es lo que le iba a decir, que eran dos picos. Obviamente hay un porcentaje significativo que se diagnostica a su edad. La colitis ulcerosa es más frecuente que Crohn en el continente, lo que me faltó colocarles ahí. Una gran cantidad de factores genéticos, obviamente los blancos, hasta cierto punto nuestro polimorfismo genético, por ser un país de tránsito, algo nos protege de todas estas pendejadas de enfermedades inmunológicas e inmunomediadas. Sin embargo, eh, el otro componente ambiental fuertísimo, ¿no? De salubridad, agua potable, antibióticos por todos lados, crecimiento de estériles. Ahora mis hijos crecen en burbujas y ustedes también. Y mientras yo me bañaba en la lluvia y jugaba en charcos de lodo, ahora es un problema que mis hijos jueguen en espacios verdes porque encontramos una ciudad toda llena de concreto. ¿Ok? Hay factores ambientales que ya se los expliqué previamente y lo que ocurre, básicamente, porque no quiero que se partan la cabeza en la fisiopatología, porque ni yo la entiendo. Porque si yo les enseño la cascada inmunomediada y las alteraciones genéticas, pues no sé si han dado oncología con el profesor Omar Castillo, pero diablo, es algo tan intrincado, con interacciones e interposiciones tan densas, que les voy a hacer perder el tiempo. ¿Ok? Les puedo decir que en una enfermedad como el Crohn predomina la cascada inflamatoria de la interleuquina 12, mientras que en CUSI predomina la cascada inflamatoria dependiente de factor necrosis tumoral. Pero les estaría mintiendo. O sea, hay una interposición de estas dos cascadas en ambas enfermedades, así que no es un concepto correcto
el NOD32 está alterado en ambas. Lo que tienen que saber es que estas alteraciones genéticas provocan, frente a estímulos adecuados en una secuencia perfecta, desequilibrio entre los agentes mediadores antiinflamatorios y los agentes proinflamatorios. ¿Ok? Lo que hace es que en esta enfermedad la genética prevalece, que los linfocitos T reguladores que están en la base, debajo de la lámina propia, comienzan a diezmarse y lo que quedan son y se comienzan a prostituir y a aumentar los linfocitos T efectores y esto genera el ciclo vicioso, ¿no? En la cual hay respuesta inflamatoria no mediada, liberación de citoquinas, daño tisular, porque es el suelo de batalla es la mucosa intestinal y ese daño tisular aumenta la destrucción de los gap junction, el leak intestinal, mayor exposición de epítetos y patógenos para mayor exposición inflamatoria. Tienen que saber que realmente en términos globales, la enfermedad inflamatoria intestinal es una respuesta inadecuada o anormal de tu sistema inmunológico en reconocer todos los no enteropatógenos en tu microbiota. Estas bacterias que habitan en tu lumen intestinal formando un ecosistema perfecto, indispensable para la vida del colonocito y del enterocito, y lo maravilloso de tu sistema inmunológico es que es capaz de reconocer cada una de los cientos de miles de millones de bacterias que hay y no se han puesto a pensar por qué tu sistema inmunológico no toca a ninguna bacteria que hay ahí, inclusive los patógenos, porque tienen E. coli y ustedes pueden ser portadores de Salmonella y Escherichia coli y tu sistema inmunológico no las toca, no les pone un dedo encima, porque tienen un visado y un sistema de pasaportes perfecto que se pierde en la enfermedad inflamatoria intestinal. El sistema inmunológico se altera y comienza a atacar las Klebsiella, las Firmicutes, las bifidobacterias, las proteobacterias que habitan en su intestino, las reconoce como patógenas y comienza a desarrollar una respuesta inflamatoria donde mueren justo por pecadores, porque ahí el terreno de batalla es la luz intestinal que sufre daño. Y ese es el daño que ustedes van a ver en la foto subsiguiente en la endoscopía. Obviamente hay mayor riesgo en gemelos idénticos. Los judíos askenazis, esos condenados siempre están en toda la literatura de todas las enfermedades, porque a ellos les encanta estar puros, así que eh, su creador los castiga con una innumerable cantidad de enfermedades, pero esto es lo que me interesa, ¿ok? Diagnóstico. No hay un gold estándar, ¿ok? No existe una prueba para diagnosticar enfermedad inflamatoria. Si le pregunta a Enrique, ¿hay una prueba específica para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria? Falso. No existe una prueba. Realmente el diagnóstico de enfermedad inflamatoria es un conglomerado de información y data que basa de la historia clínica y examen físico, laboratorios y bioquímica y marcadores inflamatorios, estudios de imágenes que pueden ser ultrasonidos, sí, ultrasonido, tomografía y MRI, y estudios endoscópicos, específicamente la endoscopía y principalmente la colonoscopia, y finalmente estudios histológicos. Si te ponen a preguntar, ¿la biopsia es imprescindible para el diagnóstico de enfermedad? La respuesta es falso. No, el doctor Ramos dice que no. Puedes tener una biopsia inespecífica, pero si cumple con todo lo demás, es un diagnóstico. ¿Ok? Ahora, si te preguntan cuál es la herramienta diagnóstica más importante, tú vas a hacer los estudios endoscópicos, específicamente la colonoscopía. Si tienes que escoger algo, vas a tener que escoger la colonoscopía. ¿Ok? Estos pacientes tienen diarrea crónica. Tienen que recordar que diarrea aguda es menos de 14 días y usualmente el 95.5% es infeccioso. Con autorresolución si tienen un sistema inmunocompetente. La zona famosa gris es la diarrea persistente de 14 y 28, en donde todavía los agentes enteropatógenos son causantes principales, y entonces la diarrea crónica, la que tiene más de 30 días. Ahí el diagnóstico diferencial es enorme y el mundo, el World Cup es complicado, ¿no? Entonces la enfermedad inflamatoria está en el diagnóstico diferencial
de diarrea crónica, que puede ser con o sin sangre, la mayoría de las veces con sangre. Diarrea nocturna, porque tú puedes tener el IBS o el síndrome de intestino irritable, que es un trastorno meramente funcional y que técnicamente 30% de lo que están escuchando me tienen esto, y yo sé que lo tienen. En la diferencia de un trastorno funcional es que los trastornos funcionales operan de manera consciente o diurna. Así que cuando las diarreas ocurran en la noche y tienen que levantar al paciente una, dos, tres, cuatro veces, de una vez deben de estar pensando en una diarrea orgánica. Que cuando hablamos de diarrea orgánica, básicamente hablamos de dos diarreas. La inflamatoria, que es esta, pues esta es una de ellas, y la secretora, que es otro mundo muy interesante. Diarreas con moco, que no es específico, porque IBS puedes tener moco. Cuando digo IBS es Irritable Bowel Syndrome, y también pasan moco, pero el paso de moco es un indicativo de proctitis, ¿ok? Pérdida de peso, eso va a depender del fenotipo de la enfermedad. En colitis ulcerosa vas a tener una proctitis, vas a tener una proctosinuditis, vas a tener una colitis extensa. En términos generales, cuando hay una colitis completa del colon, ahí hay pérdida de peso, pero difícilmente vas a perder peso si solamente tienes afectado el recto o una proctitis. Síndrome anémico, lo mismo. Difícil te vas a desarrollar anemia con una proctitis, pero puedes desarrollarte con una colitis izquierda o con una colitis extensa. Anemia, que ya tuve la pérdida, dolor abdominal, usualmente en el bajo vientre. El dolor abdominal es un fenotipo más característico del Crohn, mientras que las diarreas sanguinolentas es un fenotipo más característico del CUSI, ¿ok? Tenesmo rectal, que es la sensación inminente de querer ir al baño, o una sensación de querer ir al baño, pero fallar. Cuando te sientas, solo pasa agarro, no pasa nada. Tenesmo rectal. Fiebre, en estados más extensos y cuando hay enfermedad sistémica, o cuando hay datos de enfermedad sistémica como fiebre, taquicardia, leucocitosis, parte C reactiva elevada, y factores detonantes. Fenotipos de la colitis ulcerosa. A grosso modo, lo más frecuente es la proctitis, ¿ah? Y es la más fácil de manejar, donde vamos a tener tenesmo y urgencia. Rara vez incontinencia, pero puede haber. ¿Ok? Paso de moco, sangre fresca. La urgencia es la incapacidad de aguantar por 15 minutos. No me pregunten cómo logré conseguir esa terminología. Pero la urgencia defecatoria es la incapacidad para aguantar. ¿Pero cuánto, doctor? Yo me puedo aguantar 5 minutos, pero no 10. Urgencia es 15 minutos. Yo no sé quién se va a aguantar 15 minutos para ir para el baño. No les recomiendo, pero eso es lo que urgencia defecatoria, no me puedo aguantar 15 minutos. La colitis izquierda, que es hasta distal al ángulo esplénico, esa es la definición de colitis izquierda, por la clasificación de Montreal se le conoce como E2, la proctitis E1, ahí obviamente diarrea con sangre, y la colitis extensa, que es todo lo que va a aproximar al ángulo esplénico, así que si la enfermedad llega hasta el transverso, sigue llamándose colitis extensa como si la enfermedad llegara hasta el cielo, ¿ok? Una vez que pasa el ángulo esplénico, es colitis extensa o E3. Y ya la enfermedad tiene una connotación sistémica franca, y hay pérdida de peso, fiebre, diarrea significativa, hemorragia significativa, dolor. Diagnóstico. Usualmente los pacientes con los brotes severos tienen que recordar que hay un porcentaje significativo que no se diagnostica en el cuarto de urgencia, lo diagnostican en la consulta externa, que a pesar de tener diarrea con sangre van funcionando por la vida. Pero hay un pequeño grupo de pacientes que tienen brotes severos, ellos llegan con datos de toxicidad sistémica, como si tuvieran sépticos, y algunos están, y datos de deshidratación y desequilibrio electrolítico, ¿no? Con taquicardia, presiones limítrofes o incluso hipotensión y febriles y con taquipnea. Al abdomen, la inspección puede variar, de un abdomen con inspección normal hasta un abdomen globoso, por el megacolon que lo vamos a ver. Auscultación, usualmente la inflamación disminuye los ruidos intestinales. Palpación, dolor. Dolor difuso localizado en el abdomen inferior. Examen rectal, importante para diagnosticar el diferencial, que es cáncer de colon, cáncer de recto, puede dar sangrado, puede dar tenemo, puede dar urgencia,
Y como les dije, hay manifestaciones extraintestinales, así que inmediatamente sospechamos colitis y Crohn. Hay que ver cómo están los ojos, cómo están las uñas, cómo está la piel, cómo están las articulaciones. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Vamos bien, ¿verdad? Ok, diagnóstico diferencial es amplio porque una infección, aunque rara, puede llevar más de 30 días, pero siempre que vienen diarrea sanguinolenta, lo primero que hacen eso es ameba y el paciente llega a tu consulta con 3 cursos de metronidazol o antiparasitario, porque diarrea con sangre tiene que ser ameba. Algunas veces lo es, o la mayoría del tiempo lo es, pero muchas veces no lo es. Y una causa importante de referencia gastroenterológica es persistencia de amebiasis. No, nunca fue ameba, fue una colitis ulcerosa. La colitis por Aines puede provocar diarrea sanguinolenta y dolor abdominal, la diverticulitis idéntica. La apendicitis es un espectro fenotipo clínico que confunde con un Crohn ileocecal y se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de pacientes con Crohn que llegan a tu consulta y muchos tienen antecedentes de apendicectomía, ¿ok? Y llegas a concluir que nunca fue una apendicitis, fue un Crohn desde el inicio. Y el paciente dice, ah, no, fue una cirugía complicada, es más, no solamente me tuvieron que sacar el apéndice, sino que me tuvieron que sacar el hilo porque la inflamación y la peritonitis localizada se había extendido, entonces el cirujano me cortó un pedacito de intestino. Y ya tú te quedas pensando, ok, esto nunca fue un apéndice, esto fue un Crohn ileocecal que el cirujano confundió con una apendicitis. Colitis isquémica, pero eso debes pensar igualita, dolor y sangre. Todo lo que estoy poniendo aquí es dolor y sangre, pero la colitis isquémica tienes que verlo, sospecharlo en pacientes añosos o con riesgo cardiovascular, ¿no? Paciente con un estén coronario o una estenosis carotidia o enfermedad vascular periférica, definitivamente una colitis isquémica está en el diferencial. Vasculitis, mujeres, no necesariamente, jóvenes, social, con diagnósticos previos, un lupus, una lúpica que viene con diarrea con sangre, esto es una vasculitis de medianos vasos que se está manifestando porque el tronco celíaco se fue, entonces es una vasculitis de vasos medianos intraabdominales, ¿no? Y neo de colon siempre está en el diferencial. ¿Qué es lo que le vas a hacer a Tengo estos una duda. pacientes? Sí, dime. Me surge la duda, o sea, con respecto a las manifestaciones extraintestinales, sobre si una enfermedad inflamatoria intestinal puede cruzar eh, como primera manifestación una enfermedad extraintestinal, o sea, los Bien, ojos, articulaciones, sí, tienes o toda sea, la razón. antes de darme síntomas Sí, gastrointestinales. eso lo tuviste que haber leído en algún lado, es cierto, cierto. Sobre todo la colangitis esclerosante primaria. Hay un porcentaje de pacientes, específicamente hablando, 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal primero debutan con una manifestación extraintestinal y luego, en los años subsiguientes, desarrollan la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el 85% debutan con la enfermedad, con el IBD, y luego en el transcurso de la enfermedad desarrollan manifestaciones extraintestinales. Por eso que hay una fracción no despreciable, bastante significativa, de pacientes que el reumatólogo te refiere, porque lo está viendo por alguna manifestación ocular, por alguna manifestación articular, y el paciente lo que realmente tenía no era una condición reumatológica per se, sino una manifestación extraintestinal que después desarrolló IBD. El reumatólogo después, el segundo o tercer año, dice, ah, no, esto nunca fue una artritis reumatoidea, esto es una enfermedad del doctor Ramos, y esto es una artropatía periférica, o esta espondilitis anquilosante no es puramente espondilitis anquilosante HLB27, esto es del doctor Ramos. ¿Me explico? Eso es correcto y tienes toda la razón, no lo mencioné. Gracias por anotar. ¿Te quedó claro el concepto? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Ok, ok. Seguimos. Laboratorios. No pueden sopesar el hemograma. Usualmente pueden haber anemias de múltiples
de múltiple etiología, ¿no? Usualmente pueden tener BCM normal, pero es porque tienen la anemia por enfermedad crónica, en donde la eritropoyesis no es efectiva por la inflamación, pero también puedes tener deficiencia de hierro, también puede O el tracto gastrointestinal. mm, elaboro un poquito. La respuesta es correcta. La enfermedad de Crohn es más propensa o es la única de las dos que vas a tener deficiencia de B12. Pero elabora. O sea, porque la vitamina B12 se absorbe en el ilio, si no me equivoco. No te equivocas, estás en lo correcto. Se requiere Entonces del el factor. Crohn, ajá, Exactamente. entonces El el Crohn Crohn es el que afecta al ilio afecta. y ahí nos absorbe. ¿Ok? La deficiencia de hierro puede ser también por mala absorción y más, obviamente más por pérdida, pero también puede haber mala absorción. Ya sabes que se necesita el factor intrínseco, ya sabes que en el estómago, ya sabes que, eh, deme un segundo, deme un segundo. Sí, déjame terminar las referencias y de una vez lo hacemos. ¿Ok? No te preocupes. Bueno, a la revés. Bueno, disculpa. Son muy intensos. Son 2, 2, 2, 0, 3. Ok, me escuchan, ¿verdad? Y también podemos tener mala absorción de hierro. ¿Dónde se absorbe el hierro, niños? ¿Quién sabe? Levante la mano. Se lo dejo de tarea. Va en el examen. ¿Dónde ocurre la absorción de hierro? Porque se da vitamina C para mejorar la absorción del hierro oral. Ok, entonces vas a tener deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro, vas a tener trombocitosis por el estado inflamatorio y diferentes grados de leucocitosis. Marcadores inflamatorios, pero si hay fermentación, proteína C reactiva, calprotectina fecal. El BES, yo no lo uso, muy inespecífico. La sensibilidad a la proteína C reactiva es superior, ¿ok? Así que siempre pídenle proteína C reactiva. Y ya van a tener calprotectina fecal finalmente a nivel institucional, que es un marcador de inflamatorio específico del tracto gastrointestinal, porque tú puedes tener una PCR elevada con una espondilitis anquilosante y tener la enfermedad intestinal dormida, pero una calprotectina fecal elevada te asegura que hay inflamación en el tracto gastrointestinal, ¿no? Albúmina y cinética y vitamina B12, porque estamos hablando de una enteropatía perdedora de proteínas y estos son marcadores de curso no controlado crónico. Entonces, estos pacientes tienen que tener estudios de coprología extenso para descartar una infección o una coexistencia de infección y coprocultivo. No puede faltar en todo brote o flare. También siempre los trios difíciles. Es algo comunitario. Estos pacientes tienen un riesgo elevadísimo de hacer colitis pseudomembranosa y la colitis pseudomembranosa puede imitar perfectamente un brote de IBD. Igual que una citomegalovirosis, que si bien es cierto, es una entidad más de inmunocomprometido, tú puedes tener colitis por citomegalovirus en una persona inmunocompetente. Raro, pero lo hemos visto. ¿Ok? Siempre paciente. Es paciente de enfermedad, está en cuarto de urgencia, en el Rafael Esteve de Agua Dulce, paciente de colitis ulcerosa desde 5 años visto por el doctor Iván Ramos. Voy a adelantarle todos los estudios que el doctor Ramos me va a pedir, porque lo voy a llamar para ver si lo transfiero, lo manejo yo. Te voy a decir, no lo transfiera, manéjalo tú porque ya te di esta clase. Ese por parásitos, cultivo de heces, colitis para clostridium difíciles y por lo menos un IgM, IgG para citomegalovirus. Idealmente tener PCR, y ya contamos con PCR institucional para citomegalovirus, ni se diga fuera, ¿no? Estos pacientes hay que hacerles siempre pruebas para tuberculosis porque muchos de los medicamentos que vamos a utilizar a futuro
puede reactivar una TBC latente. Esa es la razón por la cual hay que pedirles tuberculosis desde el inicio, al igual que hepatitis A, B, C, HIV y toxoplasmosis y sífilis, pero sobre todo hepatitis B y tuberculosis, porque la acción mecanística de muchos medicamentos reactivan esta enfermedad. Radiografía de tórax, básicamente una serie de abdomen agudo, que lo que quiere es descartar complicaciones que a veces se dan, perforaciones y el megacolon. La ecografía abdominal, que ya tenemos ultrasonido intestinal y especialistas en ultrasonido intestinal para evaluar enfermedades intestinales en el consultorio, enteroresonancia y enterotomografía. Ambas son sumatorias o ambas ayudan una a la otra. Ninguna es más importante que la otra. Si las puedes tener las dos, las dos. Obviamente hay cierta predisposición para la interresonancia, por ejemplo, en la pelvis, es un dolor de cabeza del CAT, porque los huesos de la pelvis disminuye mucho la calidad de la imagen. Y la enteroresonancia ve mejor fístulas y ve mejor la enfermedad anorrectal. Y en términos generales, el tubo digestivo de la pelvis, mientras que la tomografía tiene un mejor componente para valoración de abscesos intraabdominales y enfermedades en otros órganos, aparatos y sistemas. Son estudios que se corresponden, ¿ok? Que se ayudan, ninguno es superior al otro. Entonces, como le dije, la más importante, si tuviéramos, ok, ¿qué le hago, doctor? Una MRI, una rectoflexible, una tomografía, hazle la rectoflexible, ok, hazle la colonoscopía. Hay veces que los brotes son tan severos que tú no puedes hacer una colonoscopia completa por el riesgo de perforar. Así que solamente te asomas al recto sigmoide para ver el infierno que hay, tomas biopsia, foto y sale. La endoscopía digestiva superior tiene su rol cada vez que un paciente con enfermedad inflamatoria, sobre todo Crohn, tiene síntomas del aparato digestivo superior, como dispepsia. El Crohn del tubo digestivo superior es más típico en el pediatra, así que a menos que ustedes sean pediatra, no van a ver Crohn del estómago, Crohn duodenal, que es más típico de los niños, ¿ok? Pero siempre endoscopia digestiva superior. Videocápsula, acuérdense que tienes el tubo digestivo superior, que se define hasta el TRICE, cuidado que te lo preguntan, y tienes el intestino digestivo inferior, que va de la válvula ileocecal hasta el ano, y tienes el tubo digestivo intermedio, que va desde el ligamento de TRICE hasta la válvula. ¿Por qué esta clasificación, ¿cuál es la palabra? Arbitraria, porque esos son los límites de acceso del endoscopio y del colonoscopio. Así que el tubo digestivo intermedio fue una clasificación arbitraria para evaluar esta parte que no puede ser llegada por método endoscópico convencional, en donde el enteroscopio de doble balón y la videocápsula endoscópica juegan roles. Recuerden que el Crohn es desde la boca hasta el ano y hay todo un fenotipo en donde solamente el Crohn del delgado, Crohn yeyunal. Colitis ulcerosa, solo el colon, ¿ok? Casi siempre el recto está comprometido. Es continuo y simétrico, solo la mucosa. Not quite true, pero aprende, solo la mucosa. Cuando dicen úlceras superficiales, si ven una endoscopía de un CUSI, usted va a decir, doctor, eso no es una úlcera superficial. Pero el concepto está en que el compromiso ulceroso es hasta la mucosa, la lámina propia. Pero en Crohn puedes tener una úlcera que llega hasta la serosa y perforarse. Por eso es una enfermedad penetrante y fistulizante. Diarrea sanguinolenta y por alguna razón el ser fumador lo protege. Pero no por eso vas a decirle al paciente que fume. En el Crohn todo lo contrario, el que fuma le va peor. Complicaciones, megacolon tóxico, que es muy raro, pero es causa de muerte. La hemorragia, que también es rara, pero es causa de colectomía, y he tenido que colectomizar a varios muchachos porque simplemente no paran de sangrar. No lo suficiente para que se mueran o que queden graves, pero luego de 6 7 10 12 14 transfusiones, tú tienes ya, no hay de otra, hay que sacarle el colon a este hombre. Perforación, que ocurre más que todo en el concepto del megacolon, porque la dilatación es tan severa que se perfora en el ciego, que es la parte más delgada, absceso, que es una complicación del Crohn,
cáncer de colon, que es una complicación de la colitis ulcerosa y del Crohn colónico y las manifestaciones extraintestinales. Esta es pregunta examen. Colon tóxico, lo pueden ver en Google, literalmente es la dilatación más de 6 centímetros del colon transverso, más de 10 del colon derecho del ciego, ¿no? Mira cómo se tuneliza o cómo se pone tubular el colon transverso y dejan de verse las austras que se ven aquí en el colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo no tiene austra, colon, ¿ok? Y lo otro es el signo de la huella digital o el tino de Tom Print que está relacionado. Ahora en el siguiente año le cambia la radiografía que también se ve. Pero signo de la huella digital y en la pérdida de las austras es patognomónico del megacolon, ¿no? Y el diagnóstico es dilatación del ciego más de 10 centímetros. Cuando ven neumatoides, cistoides intestinales o aire, líneas radiolucentes en la pared del intestino, eso ya es un signo ominoso de que nos fuimos todos para con perforación inminente, ¿ok? Estas son lo que hemos estado hablando y comentando, las manifestaciones extraintestinales, las más frecuentes son las articulares. Y de las dos presentaciones, la artropatía periférica es la más frecuente. Hay una pausa articular, que son menos de 5 articulaciones, esa es la que le va bien. Las poliarticulares, que son múltiples articulaciones, esa les va mal. Y la espondilitis y la sacroilitis, que son artropatías del esqueleto axial. Así que son como dos fenotipos. Usualmente tienen uno y no la otra. ¿Ok? La segunda en frecuencia es la de piel. La más frecuente es las aftas. Siempre sospechen un paciente con aftas regulares, infrecuentes y recalcitrantes. No le estén mandando ácido hialurónico y odendi, mandándole al odontólogo o al otorrino, piensen en enfermedad celíaca y piensen en enfermedad de Crohn, porque aftas recurrente, una presentación muy típica del Crohn y del CUSI. Lo otro es el eritema nodoso, una lesión nodular elevada, dolorosa en la superficie extensora, muy típico. Ahora les una foto vieja y pioderma gangrenoso muy raro, son terapias tópicas lo que funcionan, bueno, los agonistas de mTOR, que son everolimus, tacrolimus y este tipo de cosas, completamente una zona de ulceración gangrenosa de las extremidades o del sitio de la ostomía. Las oculares son más raras, hijos míos, pero son peligrosas. Así que el paciente con Crohn CUSI, lo ven ustedes en atención primaria, o son internistas, o son reumatólogos, o son cirujanos, whatever, se van a topar con estos pacientes. Pero ponen un paciente del doctor Ramos con Crohn o CUSI. Oye, el doctor Ramos lo mandó al oftalmólogo. No, 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 yo no he ido al oftalmólogo en años. Se va para el oftalmólogo. Una valoración oftalmológica anual, aunque la escleritis y la uveitis, que la he visto muy inusual, pero cuando la veo es muy florida, dejan de ver, ven doble, ven nublado, ven estrellita, no se te va. Tú no quieres llegar a que el fenotipo sea dramático para que el perrito de la casa lo diagnostique, no. Para eso tú tienes un checklist y una serie de, de seguimientos anuales y controles para que esto se atrape tempranamente. Las manifestaciones biliares, que son interesantes, que la colangitis cruzante, todo lo que produzca inflamación va a producir piedra. Todo Sjögren, todo lúpico, todo AR, todo Crohn, todo CUSI te va a hacer piedra en los riñones y piedra en las vesículas. ¿Ok? La nefritis intersticial es una complicación de la enfermedad y de los medicamentos. Eso es un dolor de cabeza a veces. Este es el eritema nodoso. Es como una gran picada de mosquito y duele horrible. Y este es el pioderma gangrenoso que puede, a veces se rascan y comienza a crecer allí, pero usualmente lo vas a ver alrededor de la ostomía, cuando hacen alguna cirugía derivativa para descansar el colon o para reconectar posteriormente luego de hacer una estricturoplastía o una resección de intestino delgado, parece el pioderma. Dolor de cabeza, espero que no lo vean. Sacroilitis, todo paciente con Crohn y CUSI que les duele la cadera, mándale un pulso cortito de antiinflamatorios y su resonancia de cadera
su resonancia de columna lumbosacra o con una radiografía comienzas a ver. Y bueno, los oftalmólogos ni ustedes ni yo conocemos. Mándenlo al oftalmólogo porque la complicación es pérdida de la visión y obviamente no queremos un paciente ciego. Cáncer de colon, por eso es que todos los pacientes con enfermedad de Crohn colónico o ICUS, ¿sí? Después de los 8 años de evolución, entran en un programa de seguimiento. Ya saben, antes el tamizaje de cáncer de colon es a partir de los 50. En Panamá las guías, los lineamientos nos dicen antes de los 45. Lo están tirando ahora a los 40 por el incremento de la incidencia. Eso desde que murió Pantera Negra, yo creo que se va a resolver y van a cortarlo a 40 años, pero en población general de riesgo promedio, es decir, personas sanas sin antecedentes familiares, 45 años. Pero los pacientes de Crohn CUSI, 8 años después. Así que si te dio Crohn o CUSI a los 20 años, desde los 28 años comienzas la colonoscopia de seguimiento. Los intervalos, cada cuánto tiempo se hace la colonoscopia de seguimiento, va a depender de la extensión de la enfermedad, de su severidad y del comportamiento y control de la misma. ¿Ok? ¿Qué necesito saber rápido del tratamiento? Los objetivos. Estos eran los de antes. Inducir y mantener la remisión. Inducir es apagar el fuego. Mantener es mantener el fuego apagado. Remisión clínica es ausencia de síntomas. Prevenir complicaciones, específicamente hablando, cáncer de colon, sesos, fístula, sacarlos del hospital y sacarlos del salón de operaciones y en términos generales mejorar la calidad de vida. Esto es lo que les estaba hablando de que es la clasificación de Montreal para colitis ulcerosa. Hay tres fenotipos: proctitis, colitis izquierda, colitis extensa. ¿Ok? Esto es la clasificación de True Love and Wits, que deben saber que existe una clasificación que se llama True Love and Wits, que tiene 5 parámetros, en la cual se habla uno del número de deposiciones y la presencia o no de sangre en las mismas, el pulso, la temperatura, la hemoglobina y marcadores inflamatorios, que es la proteína C reactiva o la velocidad de retrosedimentación. Doctor, ¿y para qué sirve esta clasificación? Sirve para discriminar qué pacientes puedes manejar ambulatoriamente, casos leves o moderados, y qué paciente tiene que hospitalizarse. Es el paciente con más de 6 deposiciones, pero claro, porque hay colitis ulcerosa con 10, 12 deposiciones y tú lo ves sentado en la consulta externa hablando tranquilamente contigo. Pero el paciente que se va a hospitalizar es el paciente que tiene más de 6 deposiciones, pero datos de toxicidad sistémica. Están taquicárdicos, o están hipertérmicos, o están anémicos, o tienen el PCR elevado. ¿Ok? Esto para eso significa discriminar hospitalización de ambulatorio. Y obviamente los norteamericanos todo lo complican, pero esto es una métrica de evaluación de actividad de la enfermedad por esta es el Colegio Americano, del ACG, Colegio Americano de Gastroenterología. Si los traigo a colación, ellos siempre todo no sé cómo son potencias. Los gringos todo lo complican. Leve, luego moderado, severo. No entendí. ¿Es moderado o es severo? No, no, no. Ellos siempre todas sus clasificaciones de todas sus enfermedades ponen moderada, severa y fulminante, porque ellos son así, dramáticos, ¿no? O sea, vamos a decir que es igual, leve, moderada, severa. No estoy de acuerdo con el concepto de fulminante, porque parece como inminente muerte, y no entiendo este concepto de moderada severidad, no estoy entendiendo. Pero igual, tiene la clasificación en 3 estadios. ¿Qué es lo que quiero que se graben? Que el Colegio Americano de Gastroenterología coloca la urgencia, que les expliqué como una sensación inminente para ir al baño, como una métrica para clasificar al paciente, ¿ok? Y proponen la calprotectina fecal también como una métrica para clasificar al paciente, ¿ok? Y el índice endoscópico de Mayo, pero ya ustedes necesitarían eso, ¿ok? Hay otras escalas de clasificación endoscópica, que es el EU6. Conclusión: True-Lowitz para discriminar qué paciente se hospitaliza de ambulatorio. Pero en la escala de clasificación de severidad del Colegio Americano de Gastroenterología, el doctor Ramos, lo que le interesa que sepan es que ya la actualización incluye
otras métricas también objetivas y también relevantes clínicamente, como la urgencia y la calprotectina fecal. Olvídense los índices endoscópicos y el UCI, porque para eso me necesitan a mí, para que yo les aporte esa información, ¿ok? Pero pueden tener una idea muy clara y objetiva de qué tienen que hacer con el paciente con estas otras métricas que las pueden obtener, ¿no? El índice de Mayo, que también, esta es el índice de la clínica Mayo. El índice de Mayo es el que vamos a utilizar o el que recomiendo que utilicemos en el día a día en la consulta externa, que evalúa la frecuencia de las deposiciones, el sangrado rectal, tu evaluación subjetiva, pero a tu vez tu valoración, lo veo fregado, lo veo jodido, lo veo bien, y evaluación de la mucosa. El problema del índice de Mayo es que per se necesitas al gastroenterólogo para la tercera métrica, que es cómo se ve la mucosa. Sin embargo, hay el índice de Mayo parcial, en donde tú en la consulta externa de control o seguimiento, tú puedes evaluar la respuesta del tratamiento usando solamente la frecuencia de las deposiciones, qué porcentaje de las deposiciones tienen sangre, en qué cantidad, y la evaluación global. ¿Ok? Y obviamente, un índice de Mayo severo es más de 10 puntos, leve 5 a 3, remisión es menor a 2, ¿ok? Uno o menor de uno, ¿ok? Y leve a moderado, cada uno tiene un puntaje. Así es como debe verse una mucosa normal, por eso el índice endoscópico o la tercera línea del índice de Mayo, el cero es la visualización de los vasos sanguíneos. Ya en el índice de Mayo 1 hay edema e hiperemia, así que ya no ves los vasos. Ya en el índice de Mayo 2, el índice endoscópico de Mayo 2, vamos a ver úlceras astosas o úlceras pequeñas. Y en el índice de Mayo 3, vamos a ver úlceras serpiginosas, confluyentes, lo que habla de severidad severa. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber el paciente en una instantánea de qué tan grave o qué tan prendida está su enfermedad o qué tan enfermo vino al cuarto de urgencia o a tu consultorio, sino tú también tienes, obviamente al inicio de la enfermedad, describir en tu expediente marcadores de mal pronóstico, marcadores que te van a decir, ok, este paciente vino con un brote moderado, lo veo 3,2, bastante bien, pero hay datos en su clínica que me dicen que este paciente va a ser un dolor de cabeza y que este paciente va a quedar hospitalizado, va a quedar grave, va a quedar operado a futuro. El paciente joven, el paciente que debuta con una colitis extensa, si yo te lo devuelvo y la colonoscopia es colitis grado 3 E3, este paciente se va a portar mal. Que tenga un brote severo, ¿ok? En donde el índice de Mayo sea de 3, que su primera hospitalización, su primer brote ya queda hospitalizado. El PCR elevado, cuando digo PCR elevado por arriba de 35, y que la albúmina en su primer brote hipoalbuminemia, yo no, este paciente tiene un mal pronóstico. Entonces son variables de pronóstico, ¿ok? Y es bueno que también tengan estos conceptos para darse una idea en el tiempo. Al ser el paciente que lo vas a poder, que ya tú sabes que este paciente lo vas a ver 2 veces al año, una vez al año, y cuál va a ser el paciente que lo vas a tener que ver trimestral y que vas a tener que acompañarlo durante toda su enfermedad. Para que tengan una idea, la mayoría de los pacientes se comportan así, gracias a Dios, un brote inicial que hace que te lo diagnostiques y luego se controla bien. Este es el otro, que es un dolor de cabeza, con ups and downs, curso variable, en donde tú vas a tener que hacer escalación de medicación y cambio de medicamentos en cada brote. Y este es el paciente que nunca desearías tener, el que nunca se controla. Esa es colectomía. La historia natural, la mayoría de los pacientes tienen un curso de exacerbación y remisión. Los pacientes tienen que ser crónicamente tratados. Doctor, ¿y alguna vez me va a poder quedar el médico? No, nunca. La enfermedad no es curable. ¿Cuándo es cuánto tiempo va a tener que tomar el tratamiento? No vas a decirle de por vida, pero le vas a decir esta palabra, indefinido, señora. El tratamiento por el momento es indefinido. La colitis fulminante puede ser un 15% de los pacientes, ¿ok? En donde la mortalidad puede ser hasta arriba del 50%. Y un quinto de los pacientes en ese primer año necesitan colectomía.
Hay pacientes que tienen un solo episodio una vez en la vida, tengo un buen par así, son la minoría, y hay pacientes que no hay ni con queroseno los controla, eso también es una fracción pequeña de pacientes. ¿Ok? La gran mayoría se controla. Estos son los objetivos reales. En el objetivo del tratamiento implica, miren este concepto, que el objetivo de tu tratamiento implica que para dar tratamiento el diagnóstico debe tener un adecuado concepto de su extensión y marcadores pronósticos. ¿Ok? No solo la actividad y la severidad de la enfermedad, sino el pronóstico. Eh, es tan importante hacer bien un trabajo descriptivo de la enfermedad que lo ponen como un objetivo terapéutico. Conocer bien la enfermedad del paciente, su extensión, su severidad en cuanto a las métricas bioquímicas, paramétricas, endoscópicas y histológicas. Y luego viene a inducir la respuesta y la remisión. Pero aquí viene la curación de la mucosa. No solamente que el paciente esté clínicamente asintomático, porque es cierto, tú puedes tener pacientes que clínicamente se presenten a tu consulta asintomáticos y le metes el aparato y hay inflamación. Tú tienes, el objetivo actual es curar la mucosa. ¿Qué quiere decir curar la mucosa? Que se vea como el índice de Mayo cero. ¿Ok? Las terapias deben ser basadas en cuanto al pronóstico y al brote de la enfermedad. Tú tienes un muchacho con una colitis extensa, 20 años, brote severo, no vas a iniciar el mismo tratamiento que una persona de 55 años con protosigmoiditis. No, tienes que ser mucho más agresivo. Y deben ser terapias más organoselectivas antes que las terapias sistémicas. Si el paciente tiene artropatía periférica, una espondilitis anquilosante, más colitis, ese paciente debe recibir este tipo de biológico. Si tiene más colangitis esclerosante, es este tipo de biológico. Si tiene una coexistencia de alta celular, este tipo de biológico. ¿Ok? Y todos estos pacientes andan con ansiedad y depresión. ¿Ok? Porque aunque tengan remisión de la enfermedad, tienen más tasa de fibromialgia y tienen más distrés psicoemocional. Y por ende, hay que cubrir bien la parte psiquiátrica, refiriéndolos a psiquiatría o encargándote tú mismo de eso. Esto es una escalera muy mal diseñada, nadie se la inventó y a todo mundo nos enseñaron en donde la terapia escalonada. Nada está escrito sobre la terapia escalonada. La terapia escalonada no hace sentido. La terapia escalonada quiere decir que tú vas a ir de menos y en la medida que el paciente va fallando el tratamiento, vas subiendo las apuestas del juego y vas agregando o cambiando medicamentos. Pero en cada vez que ustedes vean la palabra corticoides con la flecha arriba, le estás haciendo un daño tremendo al darle 10 semanas de esteroides y estás haciendo un daño y probablemente en estos brotes pueden haber irreversibilidad o daños irreversibles en el tracto gastrointestinal. Entonces los traigo para que sepan que así es que les enseñan los libros, pero no es así. La terapia debe ser basada en la severidad y actividad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Los factores pronósticos que ya les hablé, edad, extensión, hospitalización desde el día cero, la presencia o no de enfermedades extraintestinales y la historia de sus medicamentos previos. ¿Ok? Si viene ya tomando uno que otro medicamento, inmediatamente hay que ofrecer alternativas. ¿Ok? La curación es lo más importante del tratamiento. ¿Ok? Es una mucosa sana. Tener una mucosa sana implica que el paciente no reciba esteroides. Un gran problema de esta enfermedad es que los pacientes se vuelven corticodependientes. Y el esteroide, ustedes bien saben que provoca diabetes, provoca hipertensión, hiperuricemia, glaucoma, osteoporosis y tenemos un grupo de pacientes con necrosis vascular de cadera, con trasplante de cadera, ¿ok? Porque han abusado de esteroides toda su vida, porque la enfermedad es recalcitrante o porque ellos consiguen el esteroide por fuera. La calprotectina es un marcador directo de la curación de la mucosa, así que siempre buscar calprotectina por debajo de 150. Curación de la mucosa, hay otro concepto que quiero que se pongan ahí, entre comillas, pongan curación histológica. Eso está en stand-by. Estos son los medicamentos, la terapia convencional, tienen que saber que ahí está la mesalazina. Eso, el que tienen a nivel institucional es la sulfidine o la sulfasalacina, que tiene un anillo de sulfapiridina, y el ácido aminosalicílico,
que la acompañan todos los aminosalicilatos. Todos los aminosalicilatos son igual de efectivos, pero hay algunos más sanos o con un perfil de seguridad que otros. Por ejemplo, la mesalazina, que la tienen a nivel privado o en la farmacia, como la pentasa, es igual de eficaz que la sulfasalazina, pero es más segura, más confiable, menos tóxica y a pacientes más adherentes. Terapia convencional, nada más tienen que saber que uno de los medicamentos son los aminosalicilatos, que tienen eficacia en colitis ulcerativa leve a moderada. En colitis severas hay que utilizar otros perfiles, que hay abordajes orales o sistémicos y abordajes tópicos o rectal. Si tú tienes una proctitis de 10 centímetros, ¿qué es más efectivo? ¿Darle un supositorio de un aminosalicilato o darle 6 tabletas del aminosalicilato oral? Para cuando el aminosaliciliato llegue al sitio de acción de 3 gramos o 6 tabletas, va a llegar 500 miligramos. Entonces, es más efectivo una terapia tópica que una terapia sistémica en una enfermedad distal corta. Y la terapia dual, porque también puedes dar terapia dual, puedes darle aminosaliciliato por la boca y también por el recto, doctor. Pero, y usted tiene pacientes que se le aplican supositorios todos los días. Señores, la enfermedad es tan deteriorante de tu calidad de vida que ellos están más que contentos de ponerse un supositorio todos los días. La vía tópica es altamente efectiva, altamente segura para ciertos fenotipos de la enfermedad y no tengan por ningún momento algún tipo de duda de que el paciente no va a ser adherente por la vía tópica. Una vez que ellos prueban maná y se controlan ese tenesmo y esa urgencia, ese sangrado, colocándose un pinche supositorio en las noches, ese paciente va a ser crónico de supositorio. ¿Ok? Y esto para que tengan una idea de que hay una gran cantidad de medicamentos que se conocen como terapia convencional. ¿Ok? Terapia convencional, ya les digo, los aminosalicilatos, que son todos los amarillos, y los celestitos, que son los esteroides. Los esteroides son muy eficaces para apagar el fuego, para la inducción. Miren que también pueden provocar inducción con aminosalicilado, solo que es más lenta y tienes que tener o una enfermedad con síntomas leves o un paciente paciente, ¿ok? Pero tú eso lo discutes, porque donde le metes esteroides hay toxicidad, ¿ok? Los esteroides no deben ser nunca utilizados para mantenimiento de la remisión de la enfermedad. Pregunta de examen. Solo para inducción. ¿Cuántos cursos de esteroides puede ser expuesto un paciente al año? Uno, no más. Si lo tienes que exponer a más de un curso de corticoides al año por brote, lo estás haciendo mal, no estás haciendo el escalaje o el upgrade a la velocidad adecuada, no estás llegando a los endpoints terapéuticos. No se usa esteroides sistémicos de mantenimiento. Los corticoides son una maravilla porque el paciente es uno de los que más rápido actúa. En 48 horas el paciente comienza a sentirse realmente bien. Si lo expones mucho, por eso es que tú debes que el curso debe ser el primero y ya el último, al año. Porque si tienes que utilizar de nuevo, más que induzca la remisión, porque el paciente comienza a depender del medicamento y lo comienza a buscar en atención primaria. No mantienen la remisión y los efectos secundarios son inadmisibles. ¿Ok? No usar más de 40 miligramos, 60 miligramos de prednisona o equivalente. Cualquier dosis más arriba de 60, que eso es lo que van a ver. Van a ver en el interior o en policlínica pacientes que le ponen dosis como si fuera esclerosis múltiple, una 500 miligramos, un gramo de esteroides. Esa barbarie desde aquí la quiero amputar. El paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, tú le puedes dar 60, más de 60 es igual que le hubieras dado 60. Cualquier cosa por arriba de 60 miligramos de prednisona o equivalente da lo mismo, así que por ende no apliquen más. Estos son los efectos, no vamos a entrar, pero son un montón. El más común es el acné y es el que más se queja. eh, 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 no es el cara de luna llena, eso tiene que tomar mucho tiempo tomando esteroides para provocar cara de luna llena.
estos efectos secundarios con el uso crónico, pero realmente el efecto secundario más frecuente del uso transitorio o temporal del esteroide es el acné y los dolores de cabeza. ¿Cómo les duele la cabeza? ¿Ok? Mucho cuidado con la psicosis. Eso es no es tan raro, pero el paciente se chifla, se guilla, se eleva la chonta con el primer bolo de corticoides. Entonces, si ustedes comienzan a notar un comportamiento psicótico o un brote psicótico con el paciente con enfermedad inflamatoria, no comiencen a fumarse encefalitis equina venezolana ni a estar pensando en que tiene una vasculitis del sistema nervioso central. ¿Ok? Eso fue por el bolo de solumedrol que le colocaron. Y esto es para que tengan una idea de todo lo que hay. Están los anti-TNF, que son los bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Son tres, con que se sepan uno o que sepan que terminan en MAP. Mentira. Usualmente los biológicos todos terminan en MAP. Son estos tres. Adalimumab, golimumab, infliximab. Sistema de seguridad social tiene los tres. ¿Ok? Hay un inhibidor se me olvida, que es un inhibidor de la adhesión endotelial. Les debo el mecanismo de acción del vedolizumab, que es un antiintegrina, ¿ok? Y está el ustekinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 12-23, que por hoy acabo de salir de una reunión, por eso llegué tarde, donde por primera vez me aprobaron la inclusión de ustekinumab como terapia a la lista oficial de medicamentos luego de no sé cuántos años de pelea. Así que hoy es un día de victoria para nosotros. El tofacitinib, que es un inhibidor de la llanosquinasa. Es para que tengan una idea de todos la teoría mecanística que hay detrás de esta enfermedad y cómo se han desarrollado los medicamentos en base a eso. ¿Ok? Miren cómo ha evolucionado la terapia biológica en las últimas décadas con tofacitinib, con ustekinumab de último y ahora tenemos guselkumab. Esto es lo que más baja tienen que dominar. El infliximab, que es el quimérico, por eso es que hay más reacciones adversas y más desarrollo de autoanticuerpos. El adalimumab, que también lo tienen, que es de ADN recombinante, eh, y que por esa razón desarrollan menos autoanticuerpos, pero por alguna razón la eficacia del infliximab parece, aunque no hay estudios head to head, superior porque el infliximab es dosis kilo dependiente, mientras que la adalimumab se da una dosis única independiente que pese 100 libras o pese 300. ¿Ok? Estos tienen que tener una idea de los anti-TNF porque son los biológicos que más van a estar ustedes en contacto. Mantiene tienen una superioridad única porque logran curar la mucosa. Se ha demostrado que tienen una remisión sostenida y duradera. Tienen un efecto positivo en la enfermedad anorrectal del Crohn, las fístulas perianales. El infliximab es uno de los medicamentos que mejor eficacia tiene a pesar de ser el más viejito y mejora el pronóstico de la enfermedad porque disminuye la colectomía. Obviamente, el problema de los anti-TNF y por eso el desarrollo de todas estas moléculas antiintegrinas, vedolizumab, anti-interleuquina 12-23, ustekinumab, inhibidores de la llanosquinasa, tofacitinib, y no les he puesto los otros, humaltinib, el osanimod, el guselkumab. El problema es que pierden respuesta. Hasta un 20-30% no responden de salida, que no es el mecanismo de acción o no es la acción mecanística que prevalece en la enfermedad en ese paciente. Y a lo largo del tiempo, un porcentaje de los pacientes, hasta un 11% por año, yo creo que es mucho menos, tienen pérdida de la respuesta a lo largo del tiempo. Por eso es que se diseñaron nuevas drogas. No fue la solución al problema. Cuando salieron las moléculas se prometía como la solución, como lo que es el sofosbuvir para el hepatitis C, ¿no? Eh, no se puede administrar en pacientes con enfermedades desmielinizantes ni en pacientes con cardiomopatía dilatada. Pueden activar TBC y hepatitis B, por eso es que hay que cribarlos al inicio, como les expliqué. Tienen más riesgo de cáncer de piel y el riesgo de linfoma, aunque limítrofe, ¿ok? Y el costo.
no quiero que sepan nada de esto. Esto es la cuadro severo, no tienen que saberlo. Conclusiones. Tienen que saber entre la actividad y severidad de la enfermedad. La actividad de la enfermedad es un snapshot, es la imagen clínica y bioquímica que usted tiene de ese paciente y del brote en ese momento. Lo que los va a enredar es que la actividad puede ser leve, moderada y severa. Entonces, desde el punto de vista en español castellano, choca con el concepto de severidad. La severidad de la enfermedad es el comportamiento de la enfermedad a lo largo del tiempo y se fundamenta en sus variables de pronóstico, que fue las que yo les mencioné. Yo se las pregunto. Edad, extensión de la enfermedad, debut intrahospitalario. ¿Me explico? El manejo involucra tanto la inducción, que tienes que buscar curación de la mucosa, como que el paciente no tiene que estar tomando corticoides. Muy importante, no solo que el colon esté curado, sino que el paciente no esté tomando corticoides. ¿Ok? Es un tratamiento de por vida. Usted use la palabra indefinido, que el paciente de por vida no le gusta esa palabra. Es eliminar todas las causas de exacerbaciones, porque una infección gastrointestinal o una colitis ulcerosa, una citomegalovirus puede enmascarar la enfermedad y el brote. Por eso es que tienen que tomarles a todos el coprocultivo, la coprología, el PCR, la Clostridium. El paciente debe escoger en base a la actividad, a la severidad, a la extensión y los factores pronósticos. Hay terapias orales, hay terapias tópicas o rectales, hay terapias sistémicas y hay terapias quirúrgicas. Miren que tan vieja que ahora hay como 4 medicamentos en esta línea de nuevas terapias que ahora se los agregaré en la siguiente. ¿Ok? Esto va en aumento, tienen que aprenderla, no se van. Son oftalmólogos, van a tener que verla. Son dermatólogos, van a tener que verla. Son cirujanos coloproctólogos, van a tener que verla. Son reumatólogos, van a tener que verla. Son médicos de cabecera, medicina familiar, medicina interna, geriatra, van a tener que verla. ¿Ok? La mesalacina es como la insignia de la terapia convencional, los aminosalicilatos, ¿ok? Esteroides, solo la inducción, nunca el mantenimiento. Biológico, la punta del iceberg, la punta de la lanza, lo nuevo, ¿ok? Preguntas y respuestas, que tuve que dilatar esto un poquito. Disculpen lo demorado. Doctor, tengo una pregunta. Dígame, Bueno, no, gracias. Con respecto a los pacientes que se les hace una colectomía, digamos, por una colitis ulcerativa, ¿esos ¿ok? pacientes tienen que seguir tomando tratamiento o Sí y tratamiento no. médico? Si tú le quitas todo el colon a un paciente con colitis ulcerosa, técnicamente es curable. Y, y tú puedes decir, te curé, pero curado. Si te quito el órgano, está enfermo y te lo quito, ya te curo. Bueno, apendicitis, te curó colelitiasis, te quito eso, ya estás curado. Y técnicamente tú curas a un colitis ulceroso con una colectomía total. Vivir sin un colon es un dolor de eso. La calidad de vida o el daño a la calidad de vida en un paciente colectomizado es igual a la de un paciente con CUSI en brota leve moderado sin control. ¿Sí me explico? Ellos siguen estando enfermos, pero es la solución cuando la vida está en peligro o cuando ya llegamos a las últimas instancias terapéuticas y el paciente tiene demasiados síntomas. Los pacientes, no hablé, pero hay que hacerle una colectomía subtotal con una anastomosis ilioanal. Entonces, el cirujano coloproctólogo reconstruye el ilion terminal y le hace una plastía para tratar de crear un reservorio que simule el recto, para que el paciente tenga cierta continencia. Ese pouch ilial, una complicación muy frecuente es la pauchitis y terminan recibiendo algún tipo de tratamiento no inmunosupresor, pero un tratamiento dirigido para la pauchitis que tiene un componente infeccioso, ¿ok? Pero no, esos pacientes ya no reciben terapia, ¿ok? Si le quitas todo el colon. No sé si contesté tu pregunta. Sí, era eso. Gracias. Ok, te escucho.
Ok, lo que tienes que saber, terapia convencional, aminosalicilatos, esteroides y azatioprina. El aminosalicilato que tiene el seguro es la sulfasalacina. Hay otra que tienes en Panamá, que es la mesalacina, que son igual de costo efectivas, pero la mesalacina produce menos efectos adversos. Y de la terapia biológica que tiene el sistema institucional, tenemos los anti-TNF. Tenemos dos, el infliximab y el adalimumab. Ajá, 8 años después, 8 años después de su diagnóstico. Es cierto, va a ser más temprano. Si se lo diagnostican a los 20, a los 28 años se tiene que comenzar el pobre hombre a sus intervalos. Pero si tú logras curación de la mucosa, el riesgo de cáncer de colon es casi igual al promedio. ¿Sí me explico? Y los intervalos de seguimiento de las colonoscopías de cribado por cáncer de colon en pacientes con CUSI y con colónico van a depender del comportamiento de su enfermedad. Si el paciente tiene una remisión endoscópica y por años ha estado full en tratamiento asintomático, completamente libre de enfermedad, los intervalos son bien prolongados. Pero si tienes un paciente como las curvas que yo te monté, brote, exacerbación, remisión, brote, esos pacientes lamentablemente tienen que estar en controles mucho más rigurosos, ¿ok? Con gastos en salud mucho más elevados. Pero sí, el cribado es, como te dije, pregunta de examen. ¿Cuándo es el cribado para cáncer de colon en pacientes con Crohn colónico y colitis ulcerosa? 8 años después del diagnóstico, doctor. Ya, pregunta de examen. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta, hijos míos? ¿Alguna otra pregunta a la una? ¿Alguna otra pregunta a las dos? A las tres. Niños, para mí ha sido un honor haber dedicado. Yo sé que la mitad se durmieron. Presencialmente les hubiera dado un mejor espectáculo, eh, pero para mí es un honor y un orgullo y les agradezco darme la ventana para darle un rato de mi tiempo y hacer lo que me gusta, que es educación médica continua y academia. Estudien. No quiero que nadie me pregunte de colon irritable y después me chateen sideways de qué, doctor, tengo IBS. No, porque la mitad tienen, eso es harina de otro costal y es una charla muy bonita que si Enrique me da chance se las puedo dar. Estudien, pero también cuiden su mente y su cuerpo, porque todos ustedes están peor que nuestra generación. Mucho más ansiedad. Pienso que hay más aceptación y más awareness, ¿ok? Lo que me preocupa, que aunque tengan más awareness de su enfermedad y sean más valientes en saber que tengo ansiedad, que tengo depresión, creo que tengo que buscar asistencia médica o creo que tengo que buscar consejería. Y es algo que yo, porque ustedes son mis clientes, les aplaudo y me llena de tranquilidad porque sé que se están cuidando. Lo que me frustra es, tengo ansiedad y depresión.